Los bosques tropicales, maravillas ecológicas, millones de años en proceso de creación. Los bosques tropicales proporcionan agua, alimentos y medios de vida para miles de millones de personas en todo el mundo. Contienen una asombrosa diversidad de vida, crean el oxígeno que respiramos y regulan nuestro clima. Son nuestro sistema de soporte vital. Pero los bosques tropicales están en grave riesgo. Cada segundo de cada día, un bosque tropical insustituible del tamaño de un campo de fútbol es destruido. Poderosos intereses económicos y políticos están impulsando su destrucción para producir carne de res, aceite de palma y papel, eliminando innumerables especies de la existencia, marginando a los pobres y profundizando la desigualdad, amenazando la supervivencia de comunidades indígenas y destruyendo la mejor solución para el cambio climático que tenemos. Pero aún hay esperanza, donde un futuro diferente nos espera, donde la fe nos une para hacer de los bosques tropicales una espiritualidad compartida, donde enseñamos a nuestras comunidades que los bosques tropicales son un tesoro sagrado, donde alimentamos a un planeta en crecimiento sin convertir los bosques tropicales, donde trabajamos con empresas para garantizar que sus productos estén libres de deforestación y donde nos aseguramos que los gobiernos protejan los bosques y los derechos de los pueblos indígenas. Este es el futuro en el que hacemos lo correcto, pero necesitamos unirnos, afirmar que la protección de los bosques tropicales es una responsabilidad moral para todas las personas de fe. Movilizar un movimiento basado en los valores que compartimos en nuestras religiones y tradiciones espirituales. Mayordomía de la tierra y cuidado de la creación. Un respeto a los derechos humanos y la dignidad humana. Justicia social y económica. La iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales está haciendo exactamente eso. Desde el Amazonas hasta la cuenca del Congo y los bosques del sudeste asiático, reuniendo a las comunidades de fe para actuar. Debemos poner fin a la deforestación porque su vida depende de ello. Su vida depende de ello. Su futuro depende de ello. We all depend on it. Todos dependemos de ello. Buenas tardes, apreciados amigos y amigas de la iniciativa interreligiosa de los bosques tropicales, que esta tarde nos acompañan en este conversatorio con periodistas, que nos parece que es fundamental en este mes, donde vamos a recordar el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Para mí, como coordinadora de IRI Perú, es un honor tener entre nosotros a personas tan cercanas y tan amigas y al mismo tiempo tan comprometidas con esta tarea fundamental. Tenemos entre nosotros un espacio sagrado porque es fuente de vida que tenemos que defender y proteger. Con estas breves palabras de bienvenida al Zoom y al Facebook Live, le doy el pase a un amigo muy querido, periodista entrañable, director del IDL, nuestro amigo Glatzer Tuesta Altamirano. Glatzer tiene una reconocida trayectoria en la capacitación y formación de comunicadores sociales y periodistas en los temas de lucha contra la corrupción, lavado de activos y derechos humanos. Ha participado en talleres, encuentros y programas de formación promovidos por universidades y asociaciones en todo el país. Ha dirigido diversas campañas mediáticas a nivel nacional y producido materiales de difusión y capacitación en los temas de lucha anticorrupción y lavado de activos
a través del programa No hay Derecho, el cual dirige y conduce. Es director de IDL Radio, donde dirige la Red Nacional de IDL Radio, que está integrada por 160 emisoras de todo el país. Glatzer, un privilegio tenerte entre nosotros, y con estas palabras de bienvenida te cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación, por la invitación. Para mí realmente es un honor no solo compartir este espacio con, digamos, quienes están promoviendo esta iniciativa, el trabajo de la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales, sino también con colegas periodistas que día a día, en una labor esforzada y que tiene ya una larga data, vienen bregando por hacer que se rompa esa insensibilidad que aparecía bien graficada en el video que hemos visto hace un ratito, ¿no? Cuando hablamos de los bosques y del final de la deforestación, estamos hablando del presente, del futuro, y ojalá que esta nueva normalidad en la cual estamos echando mano cada vez que hablamos por estos días, entienda que eso tiene que estar en un lugar privilegiado, ¿no? Eso es lo que hay que necesariamente cambiar. El título o el nombre de esta reunión es muy descriptivo, ¿no? Es el grito de la Amazonía. ¿Cuánto la Amazonía está en la agenda de la prensa y de los periodistas? ¿Cuánto interés, en qué tanto, en qué medida estamos interesados en abordar toda la problemática que ahí se viene hace bastante tiempo produciendo? Y creo que va a ser, desde todo punto de vista, muy importante poder escuchar a quienes están más bien en la tarea de hacer que esto se haga visible. Vamos a comenzar esta tarde. Saludo también a quienes nos están siguiendo a través de las redes y, por cierto, que participan en una reunión de esta naturaleza, lo que muestra ya su compromiso. Vamos a comenzar, y esta es un poquito la dinámica para contarle a quienes nos están siguiendo a esta hora. Vamos a tener una presentación inicial, que va a ser lo más interesante, de José Álvarez, y luego vamos a tener a 3 colegas periodistas que van a reflexionar en torno a lo expresado por José Álvarez, pero también sobre su propia experiencia. Solamente voy a presentar a José Álvarez, a quienes seguramente muchas de las personas que nos están siguiendo conocen bastante bien. Él es actualmente director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, pero tiene una trayectoria muy nutrida e importante en justamente los temas que va a abordar el día de hoy. Es biólogo con estudios en filosofía y teología en España, una maestría en manejo de vida silvestre en Estados Unidos, y ha trabajado en la Amazonía pues una vida, 29 años, de los cuales buena parte de ellos ha sido investigador del IAP, que es una de las instituciones más importantes que hay en materia de investigación sobre la Amazonía. Es asesor y apoya habitualmente en la capacitación de organizaciones indígenas y ha sin duda publicado artículos, ensayos y una serie de, desarrollado una serie de producciones que han sido muy importantes para profundizar en un debate que lo que busca en un inicio es que se conozca un poco más la Amazonía. José Álvarez va a tener una presentación de unos 12, 13 minutos iniciales y después vamos a entrar a una conversación en torno a lo que seguramente va a motivar su reflexión. José, o Pepe para los amigos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Y bueno, tienes el uso de la palabra para poder reflexionar para nosotros esta noche. Muy buenas tardes, gracias Glatzer, gracias Laura. Es un gusto compartir con ustedes y con el público y con ilustres periodistas, amigos, todos comprometidos con este tesoro que tenemos en el Perú, compartimos con otros países, que es la Amazonía. Me han pedido que sea relativamente breve, entonces vamos a ver si consigo en 13 minutos resumir un tema tan denso, la pandemia y los bosques. Bueno, está más que demostrado que las últimas epidemias que ha habido, incluyendo el SARS, el ébola y esta última, saltaron de animales silvestres a los seres humanos. Y esto no ha sido por casualidad, ha sido por el maltrato tanto de los animales mantenidos en cautividad o en los mercados para consumo, como de los ecosistemas donde estos animales vivían. Hoy estamos escuchando en redes mucho sobre la carga viral. Para los que están interesados en el detalle, cuando un animal está en condiciones en su ecosistema, en condiciones naturales, su carga viral es muy baja y su posibilidad de contagiar a otros animales o al ser humano son muy bajas. Sin embargo, cuando estos animales, su ecosistema, su hábitat es degradado, deforestado, fragmentado,
peor cuando tú capturas esos animales y le llevas a un mercado, como lo tenían esos mercados que llaman húmedos en Asia, en Wuhan. Su carga viral explosiona, son una bomba biológica. Entonces esto es una oportunidad o una ocasión para contagio al ser humano, como hemos visto. También influye en esa carga viral la baja variabilidad genética cuando reducimos sus poblaciones por reducción de su hábitat, por ejemplo. Entonces su baja densidad, su baja densidad poblacional reduce su variabilidad genética y por tanto la susceptibilidad a virus y a otros patógenos, ¿no? Hoy está demostrado que 3/4 partes de las enfermedades infecciosas emergentes provienen de animales silvestres cuyos hábitats han sido destruidos, y un ejemplo es el caso de la malaria. Muy recientemente, hace unos meses, fue publicado un artículo que demuestra que un incremento del 10% de la deforestación en una determinada zona incrementa los casos de malaria en 3.3%. Eso nos da una idea ya muy clara de esto. Hay muchas evidencias, hay 2 artículos que presento ahí, muy recientemente publicados, que nos dicen el mensaje claro. Conservar bosques, parar deforestación es la mejor forma de parar y prevenir pandemias. El impacto de la pérdida, no solo la pérdida, sino de la degradación de los bosques, sin embargo, va más allá, mucho más allá de la pandemia del coronavirus 19. Y quiero hablar de una pandemia que afecta particularmente a los pueblos indígenas, en todo el mundo y en particular en la Amazonía y en particular en Perú. No digo pandemia, le digo epidemia porque obviamente no afecta de la misma forma a todos, ¿no? Es la epidemia de la anemia y la desnutrición crónica infantil, que está muy relacionada también con la degradación de sus territorios, con la pérdida de sus medios de vida. Entonces, es algo no muy visible para nosotros, pero fíjense esas cifras. Niños menores de 5 años tienen un promedio de 55.3% de desnutrición crónica infantil versus 15.8% en niños no indígenas. La anemia, sin embargo, llega hasta 70% y en algunos casos incluso más alta. Un ejemplo de lo que podría estar afectando la vulnerabilidad de los indígenas ante el COVID es lo que he estado recopilando en los amigos indígenas en estos días. 2 casos de ejemplo. He recibido de muchos sitios información. Uno, del caso del pueblo Shipibo, que ya tiene 70 fallecidos. Es tristísima la situación de este pueblo, especialmente en la zona en torno a Pucallpa. Sin embargo, otros pueblos no están sufriendo de la misma forma el impacto de la pandemia. Y ahí nos preguntamos, ¿cuál puede ser la diferencia? Yo he estado conversando con varios dirigentes, líderes indígenas, y como que decían, podría ser esa la causa. Por ejemplo, ahí tenemos quichuas del Bajo Napo, la capital Santa Clotilde, donde han sido registrados ya cerca de 1000 positivos, pero sin embargo tienen 0 muertos. Sí, cifras similares he recibido del río Marañón, del río Tigre, de otros lugares, o de la selva central. Ha llegado la pandemia, pero hay muchos menos fallecimientos. Entonces, cuando he preguntado a los amigos indígenas Shipibo, ¿por qué puede estar golpeando tanto a tu pueblo? Y he preguntado a otros líderes, dicen, de repente son los hábitos de los Shipibo, que han, por su dedicación a la artesanía bellísima que elaboran y que la han concentrado sus actividades económicas en la artesanía, han dejado de depender de los medios de vida tradicionales de la chacra, del bosque y de la cocha. Entonces, su alimentación se basa mayormente en productos procesados de la ciudad y tienen un índice de sobrepeso y de alergias y de diabetes muy alto. Entonces, esto les ha hecho probablemente más vulnerables. Es una lección aprendida. Las sociedades amazónicas han sido definidas por el antropólogo Jorge Gachet como las sociedades bosquesinas justamente por su dependencia histórica y tradicional del bosque. Son sociedades muy vinculadas con los recursos del bosque para su comida, para su medicina, para sus medios de vida, sus herramientas, etc. Por eso están tan especializados y tienen una calidad de vida bien particular. En el Perú estamos sufriendo una terrible pérdida de bosques. Bueno, es muy conocido, en promedio es cerca de 150.000 hectáreas, y las causas son bien conocidas, pero ahí quiero resaltar, en los últimos años los cultivos agroindustriales de grandes superficies perdidas ya no son la gran amenaza para los bosques, es la pequeña agricultura para cultivos comerciales como café y cacao. Está también la tala ilegal, que es esa deforestación invisible, diríamos, que no es percibida tan claramente por imágenes de satélite tradicionales y, por supuesto, la minería ilegal y el narcotráfico, ¿no?
y aquí quiero hacer este énfasis en esa degradación de los ecosistemas que afecta también muchísimo al bosque y a los pueblos que viven del bosque. Hoy se calcula que hasta 47% de las emisiones de carbono provienen de esa tala selectiva, del bosque degradado, que no aparece tan claro en imágenes satélites, todo lo detectan con tecnologías muy modernas. Es lo que llaman la deforestación hormiga. Y hoy ya lo estamos midiendo. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa de áreas degradadas del Perú. 17 millones de hectáreas, hermanos. Esto está afectando seriamente. La mayor parte, como ven ahí en el mapa de la derecha, está en Amazonía. Son bosques, parte de ellos sí deforestados, pero muchos de ellos no deforestados, degradados. ¿Y dónde se produce la mayor deforestación? En las áreas no asignadas. Tenemos en el Perú grandes extensiones de bosques que no tienen titulares. Muchos de ellos son de comunidades que no han podido ser tituladas hasta ahora. Apenas han sido tituladas unas 1.500 comunidades de las 5.000 que viven en Amazonía. Esto nos da una idea por dónde podríamos abordar el problema de la pérdida y degradación de bosques. Y aquí tienen el mapa de las áreas sin asignación. 22.821.000 hectáreas hemos identificado de bosques amazónicos que no tienen un titular, ni un concesionario, ni una comunidad, ni un área protegida, otro titular, ¿no? Otras epidemias que tienen que ver con el bosque amazónico, quiero hacer mención a ello, es la vulnerabilidad climática. Y esto ya no solo afecta a los amazónicos. En ese mapa de arriba vemos la figura de cómo la humedad que proviene del Atlántico, transformada o transportada por esa que llaman los expertos las bombas climáticas del bosque amazónico, transportan esa humedad miles de kilómetros, 6.000 kilómetros hasta los Andes, y hacen posible la vida, no solo en los Andes, sino en la costa del Perú. El 99%, más del 97% del agua que se consume en la costa del Perú, tanto para las ciudades como para la agricultura, proviene de la Amazonía, del Atlántico transportado por la Amazonía. Entonces, esto nos da una idea de lo que dependemos los costeños, los urbanos, los limeños, los arequipeños, los cusqueños de la Amazonía. Y a veces no nos preocupamos de conservarla cuando, si se destruyese nuestro modo de vida, estaría en serio riesgo. La alteración del bosque amazónico ya está demostrado que está provocando extremos climáticos en la Amazonía, pero también en el Ande. Por ejemplo, extremos friajes. El bosque hacía de freno frente al aire frío que venía del sur, de la Antártida. Frenaba. Con esa gran frontera de deforestación que se ha producido, sobre todo en el sur de la Amazonía, estos friajes son más frecuentes, más profundos y llega el aire más frío más al norte. También provoca más sequías, patrones de lluvia alterados, etcétera, porque es un regulador climático bien conocido en la Amazonía. Y aquí tenemos una buena noticia entre tantas malas. Temíamos que con la pandemia se acelerase la pérdida de bosques en la Amazonía por la reducción, obviamente, de la presencia del Estado. Sin embargo, se ha reducido, en los 2 meses en que se ha medido, se ha reducido ligeramente la pérdida de 9.800 hectáreas que perdimos entre los meses de abril y mayo el año pasado. Este año hemos perdido 7.000. Solo hay un foco donde sí se ha incrementado en Condorcanqui que estamos verificando a qué pueda deberse. Este es un tema que quisiera también mencionar. Hoy se sabe que el bosque amazónico no solo regula la humedad por la evapotranspiración, que era un mecanismo muy conocido antiguamente. Hoy se sabe que el bosque amazónico produce unas partículas aromáticas que permiten la condensación de la humedad en la atmósfera. Si este bosque se llegase a destruir a un nivel que llaman los científicos el tipping point en inglés, el umbral, que vamos a ver acá, podría ser que todo el clima de la Amazonía cambie, se convierta en una especie de bosque de sabana, o una sabana con árboles dispersos, y toda esa bomba de agua que hace posible la vida en el Ande y en la costa del Pacífico, se perdería probablemente. Y el umbral estamos muy cerca de él. Se calcula que estamos más del 25% de pérdida de bosques en la Amazonía continental, y muchos expertos hablan de que entre 30 y 40% estaría el umbral de pérdida de bosque amazónico para que haya ese cambio brutal en el régimen de lluvia. Recordemos que la Amazonía regula su propio clima con esa bomba climática que son los bosques. Y aquí entramos ya en el dilema. Las comunidades amazónicas, todos queremos conservar la Amazonía, pero también queremos que los pueblos que viven en ella se conserven su cultura, tengan calidad de vida. Y la pregunta ¿es posible promover el desarrollo sostenible inclusivo de las comunidades amazónicas, conservando al mismo tiempo los bosques y sus servicios?
valiosísimos servicios ecosistémicos? La respuesta es sí. La pregunta siguiente es, si hay un incentivo para cortar el bosque, como por ejemplo el cultivo de commodities como la palma aceitera u otros, tardes o temprano sabemos que va a ser deforestado. Así es, cuando hay un incentivo, el oro que hay debajo de algunos bosques, ¿no? La cuestión es, ¿podemos crear incentivos para conservar ese bosque? Y la respuesta también es sí. ¿Y por qué lo decimos? Porque el bosque tiene enormes riquezas. No necesitamos talarlo para crear riqueza. El problema es que no hemos invertido en el lugar correcto. Hemos querido convertir la Amazonía en un Ande o una costa peruana o un este de Brasil. Y queremos destruir el bosque para sembrar sobre suelos pobrísimos unas míseras cosechas que, claro, traen un beneficio inmediato para unas pocas personas y dañan a todo el resto y a la humanidad, incluyendo las futuras generaciones. Ahí está la lista que no voy a leer de la cantidad de productos, pero quiero hacer énfasis en esta escala. Este es un estudio que se hizo ya hace unos años comparando distintos usos del suelo de bosques tropicales, especialmente amazónicos. De lo más rentable, ahí, lo que está a la izquierda es ganadería, agricultura, crianza de ganado, etcétera, es industria forestal. Lo más rentable ahí es palma aceitera, pero en Malasia, donde tiene suelos muy ricos, que es la barra esa más alta blanca. Pero a la siguiente barra en rentabilidad, que están en el centro, le he añadido una barrita verde. ¿Por qué? Porque ese es los recursos del bosque en pie, los productos forestales no maderables, en los que se ha invertido poquísimo, pero a pesar de esa escasa inversión, ya se demuestra, según estudios de caso, en Perú y en Ecuador en especial, que pueden generar riqueza sin destruir el bosque. Si hubiese una inversión ahí complementada con las barras de la derecha, que son negocios de carbono, de servicios ecosistémicos y servicios hídricos, compensación por el servicio de captación de carbono y regulación hídrica, podríamos tener una rentabilidad por encima de las 10, 12 y 15 mil dólares por hectárea en la Amazonía, sin pensar ya en los recursos de subsistencia para las comunidades. Y aquí un ejemplo de caso. Hay una empresa que todos conocen, creo, en Lima ya, porque probablemente han probado sus riquísimos jugos, que está implementando un negocio sin alterar, más bien contribuyendo a conservar el bosque amazónico. En este caso son frutos amazónicos, el aguaje y el camu camu, altísima riqueza nutricional de estos dos frutos. Yo soy fanático de ambos, especialmente el aguaje, que es el fruto más querido en la Amazonía. He vivido tantos años comiendo aguaje. Este aguaje que tiene un récord mundial en provitamina A, betacaroteno, y el camu camu es récord mundial en vitamina C. Importantísimo para la salud, máxime en época de pandemia, ¿no? El uso de estos frutos cosechados sostenible del bosque por las comunidades y colocados en el mercado a través de una cadena de valor de bajo huella ambiental es un modelo de negocio que beneficia, por eso digo, todos ganan, a todos, al planeta, porque conserva ecosistemas riquísimos en carbono, regulación hídrica, climática, etc. Ecosistemas muy ricos en biodiversidad, ahí tienen una cría de sachabaca, muy buenos para los consumidores por su riqueza nutricional, son superfrutas, y para las comunidades porque reciben ingresos sin cambiar su modo de vida, recibiendo precios justos y conservando su ecosistema. Hoy día nos dicen gurúes como este Jeremy Rifkin, que es el gurú de la tercera revolución industrial, que el futuro está en la bioeconomía y que en las próximas décadas se van a promover muchísimo los bionegocios y que habrá mucho empleo de calidad en zonas rurales. Nosotros tenemos la oportunidad de crear ese empleo cuando otros ya lo han perdido, cuando ya la mayor parte de la población rural se fue a las ciudades y han quedado campos convertidos nada más en monocultivos. Tenemos una oportunidad histórica en Perú de hacer el cambio por esto. ¿Qué podemos hacer desde la ciudad? Porque seguro que me están escuchando muchas personas y dicen, ¿yo qué puedo hacer desde un barrio de Lima o de Arequipa o de Ayacucho para contribuir con la Amazonía? Por ejemplo, no consumir productos ilegales que vienen de la Amazonía, madera ilegal, carne de monte ilegal en mercados que sabemos que se llenan, mascotas ilegales, ni productos de origen dudoso. Por ejemplo, se venden en mercados de Lima, he visto, aguaje que no tiene trazabilidad, que es de aguaje talado. Se talan 150.000 aguajes hembra en la Amazonía peruana, sobre todo en Loreto, para traer a Lima, para llevar a Pucallpa, Tarapoto, pasta, pulpa de aguaje para helados, para refrescos, etcétera, para cosméticos. Ese aguaje no tiene permisos. Hay que tener mucho cuidado de lo que conseguimos.
lo que consumimos. O carne de vaca que viene sin sellos de bosques talados en la Amazonía. Hay que reducir ese consumo. Y también reducir el consumo de productos procesados que pueden usar insumos que vienen de la Amazonía de bosques talados, como por ejemplo puede ser el aceite de palma o ciertos tipos de café que no vienen certificados, ¿no? Que han tumbado bosques para producirlos. Y preferir consumir productos del bosque en pie, certificados, como esos que puse el ejemplo, que hay varios más, hay cada vez más empresas de tipo B que quieren invertir en Amazonía con comunidades poniendo valores a biodiversidad. Y para la prensa, amigos periodistas, un mensaje. El mensaje es difundir, difundir, difundir. Ayúdenos, por favor, a difundir el buen mensaje de que el bosque amazónico en pie es nuestro mejor aliado contra las pandemias, contra el cambio climático y contra otros. Recapitulando, hay un gran consenso de que debemos conservar los bosques amazónicos y proteger a las sociedades indígenas con sus culturas. Bosques saludables son sinónimo de mayor resiliencia frente a pandemias y de mejor calidad de vida para todos, para los indígenas y para los que podemos disfrutar de un ambiente más saludable y de un futuro mejor. Hay alternativas de generación de economías sostenibles con los bionegocios, pero se debe invertir en esto y en esto pedimos también que se haga incidencia con las empresas, que haya más empresas que inviertan en Amazonía, en negocios sostenibles, no en minería ilegal o narcotráfico, en madera ilegal. Que haya más gobiernos regionales y locales que inviertan en esto y no en ampliar la frontera agrícola. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, José, a ti por tu presentación. Creo que no solo los datos, sino las reflexiones interpelan abiertamente a la prensa. Yo solamente quería tomar alguna de las varias cosas que has mencionado. Una primera que tiene que ver con esta relación directa entre conservar o no conservar los bosques y enfrentar mejor o peor la pandemia. Esa es una cosa, digamos, que no es del sentido común cuando se habla sobre qué cosa hacer para encontrarnos menos indefensos, digamos, si esto nos pasara en algún otro momento. Los datos, ¿no? O sea, digamos, el 55% y más de niños en determinadas zonas de la Amazonía sufren de desnutrición versus el 15% en otras ciudades. Ya ese solo dato debería poner a esta problemática en la prensa de una manera un poco más recurrente. Y otro dato que es importante de cómo se construye el interés público en el Perú, solo cuando afecta a Lima. Es decir, cuando le falta agua a millones de peruanos en otras zonas del país, no pasa nada, pero le falta a Lima 2 días agua a algunos distritos y el problema es nacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está la Amazonía, los bosques, por qué no están en la prensa, ¿no es cierto? Inclusive sus potencialidades, como tú bien mencionabas, de las posibilidades que hay de armonizar el cuidado de la Amazonía con, digamos, que vivan en mejores condiciones las comunidades que están ahí justamente, ¿no? Y esta es una magnífica manera de entrar a preguntarle a quienes esta noche van a reflexionar también para nosotros desde su experiencia como periodistas, ¿no? Nos acompañan, ya están con nosotros, Bárbara Fraser, ella es corresponsal, periodista internacional, Francesca García, periodista también, y César González, periodista y colega de Radio Madre de Dios. Voy a comenzar dando la palabra a Bárbara Fraser y voy a resumir, porque sin duda la trayectoria de cada uno de nuestros invitados esta noche es muy amplia, voy a tratar simplemente de resumirla. Bárbara es periodista estadounidense, radica en el Perú desde el año 89. Los principales temas que aborda son los que están relacionados al medio ambiente, la salud pública, los pueblos indígenas, sin duda, y se ha desempeñado como corresponsal en distintos medios internacionales y tiene reportajes que han sido publicados en cadenas internacionales también. Bárbara, buenas noches, gracias por estar con nosotros para compartir tu experiencia. Comienzo preguntándote para dialogar tu reflexión con la que ha hecho José. ¿Por qué entonces, si es así, no está tanto esto en la prensa? ¿Qué cosa nos pasa a los periodistas que no vemos esta realidad y ni siquiera en épocas como esta que son de enroscarnos ese país que hemos tenido al costado y que no hemos querido mirar? Buenas noches, Glatzer. Buenas noches a mis colegas, a Laura, a Pepe y a todas las personas que están siguiendo este webcast. Gracias por la invitación y gracias por la pregunta. Eso sí es una pregunta compleja, creo, porque uno escribe sobre lo que se ve y yo creo que todavía la Amazonía es
invisible desde las ciudades, el centralismo del Perú y también los colonialismos, las colonialidades que vienen desde hace más de 500 años, creo que nos hacen ciegos a la realidad de la Amazonía. Y yo también yo he preguntado lo mismo y creo que es un poco más fácil convencer a un editor ahora que los temas de la Amazonía son importantes, pero no es tan fácil. Y yo creo que una de las cosas que está sobre la cual hay mayor conciencia ahora es esa interconectividad de que habló Pepe, un poco el impacto de la Amazonía, la importancia de la Amazonía para el clima y para las vidas de todos. Al final todos somos interconectados. Y yo creo que eso quizás es un tema que no se ha levantado lo suficientemente. La interconectividad, la relación de mutualidad, la relación de interdependencia, que entienden los pueblos indígenas. Eso es su forma de mirar el mundo. Todo está interconectado. Ellos piden permiso para cazar, piden permiso para pescar. Y hemos perdido esa sensación. Y creo que uno de los retos para la prensa es recuperar un poco eso, recuperar la comprensión de que todos vivimos en este mundo interconectado, no lo reconocemos. Y en las sociedades dominantes nos hemos olvidado de esa relación. La pandemia quizás es un crudo recordatorio de esa interdependencia y deberíamos aprovechar ese momento. La pregunta ahora es si vamos a aprender o si vamos a seguir en el mismo camino. Y ahora, Bárbara, todavía quería preguntarte para que puedas sumarle. Tú eres, por supuesto, una periodista de una larga trayectoria y reportas para medios internacionales. De hecho, tus reportajes han salido en varios de ellos. ¿Por qué le interesa más la Amazonía, sobre todo la parte que está en el Perú, a la prensa extranjera que a la nacional? Eso me parece que es un asunto que voy a contar de una experiencia muy personal. Nosotros en el diario de trabajo tenemos un área de pueblos indígenas que también trabaja estos temas. Y hacemos un recuento de en qué medios salen nuestros profesionales. Los que están relacionados a Amazonía, a pueblos indígenas y a temas relacionados con esto que estamos conversando, salen más en la prensa internacional que en la nacional. ¿Por qué? No estoy segura, pero yo creo que puede tener que ver con viejas discriminaciones. Los pueblos indígenas, el tema de los pueblos indígenas está muy cargado todavía de discriminación y prejuicios. Y todavía hay una visión de la Amazonía como fuente de recursos para extirpar, para extraer, y no tanto como un lugar de importancia para las ciudades. Hemos perdido esta sensación de conectividad entre lo urbano y lo rural, creo. Y una persona que no ha ido a la Amazonía, una persona que no conoce la Amazonía, no lo valoriza. Eso es otro tema, creo. En los medios internacionales en los últimos 20 años, diría yo, hace 20 años era muy difícil interesar a un editor en Estados Unidos o Europa en un tema de la Amazonía por ser Amazonía. Ahora está muy en la mira, quizás porque hay un mayor interés en la ciencia de cambio climático, la ciencia de biodiversidad. Eso puede ser una cosa, que hay menos interés en periodismo de ciencia aquí. Pero yo insisto que tiene que ir más allá de la ciencia. Tenemos que ver las personas que viven en la Amazonía, sus derechos y su relación con la Amazonía. Y allí hay un desafío tanto para la prensa internacional como para la prensa nacional. De acuerdo, muchas gracias, Bárbara, por tus comentarios. Voy a darle la palabra ahora a Francesca García Delgado, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Mayor de San Marcos, es magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica,
Durante 5 años formó parte del equipo en la sección nacional del diario El Comercio, donde se especializó en la cobertura sobre el medio ambiente, conflictos sociales y temas políticos. Ha sido también reportera política en la República y actualmente es docente de investigación en la carrera de Comunicación y Periodismo en la Universidad de Ciencias Aplicadas, la UPC. Francesca, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros esta noche compartiendo tus reflexiones también. Y quería, algo que nos ponía o exponía José hace un rato y Bárbara ahora, recoger tu experiencia, ¿no es cierto? ¿Cómo era cubrir estos temas en los medios que has trabajado? Y solamente 2 datos: 150.000 hectáreas deforestadas permanentemente, cerca de 17 millones. Ya la cifra debería ser algún titular alarmante en algún momento, en algún medio importante en nuestro país, si es que lo pusiéramos, digamos, en términos más periodísticos. Y el otro asunto, para vincularlo con lo que Bárbara decía hace un rato, hace pocos días hemos rememorado o hablado nuevamente de los 11 años del Baguazo, que fue, digamos, por temas que hoy día estamos hablando y que no se han encaminado debidamente. ¿Cuál es tu reflexión? ¿En qué está la prensa? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia personal? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Desde la primera palabra que dijo Laura, lo que ha comentado, la exposición que ha hecho José, lo que ha dicho Bárbara, los comentarios que tú a bien le haces, porque varias de las cosas que pensaba decir las ha mencionado muy bien Bárbara y las has consultado tú. Lo que decía Bárbara, que uno no se pega también o uno no se identifica con algo que no conoce. Yo la primera vez que estuve en la selva fue como reportera, porque me mandaron a cubrir la minería ilegal que hay en la Pampa. Entonces la primera impresión que yo tuve de la selva, cómo la conocí yo, después de ver todo este manto verde, fue ver cómo estaba la devastación de la minería ilegal. O sea, fueron 2 choques muy impresionantes y creo que también partió desde esas primeras coberturas al compromiso que después yo he tenido de ver estos temas y de cubrirlos. Y todo está enlazado. Lo que tú me comentas bien, ¿no? El año pasado, cuando se hizo la COP25, decían que era una buena noticia que se haya reducido la deforestación en el Perú, que se había pasado de 150, creo que era 154.000, no recuerdo muy bien la cifra, pero también nos decían, ojo, la cantidad que se ha perdido es muy, muy, muy reducida a la cantidad que se continúa perdiendo. Entonces, como bien decía José, ahora la deforestación no necesariamente viene por las grandes empresas, sino por la deforestación de una agricultura a pequeña escala. Pero bueno, contestando un poco tu pregunta, ¿por qué en la prensa no se toca? Bueno, lo que decía Bárbara es cierto, hay mucho de esta discriminación que viene desde hace muchísimos años, no es una cuestión de ahora. Ahora lo que se están abriendo son espacios para que se puedan hablar de esos temas y ese mismo espacio es una muestra de que existen personas comprometidas e interesadas con el tema. Hay mucha demanda de información, pero poca oferta, ¿no? Lo que hace Bárbara es de resaltar, lo que hace César, también Madre de Dios, que lo he visto, lo he seguido, es muy importante porque pone puntos en agenda. ¿Por qué no está en la prensa nacional? Es una gran pregunta. Durante todo mi tiempo que he estado en el comercio, he tenido espacios en los cuales se me ha permitido continuar estos temas que son de total relevancia nacional, pero no solamente estamos hablando de un tema de deforestación visto desde un punto de vista climático, sino estamos hablando de personas que, como ustedes bien lo han dicho, su modo de vida depende de esto. Entonces, hemos conseguido espacios, sí, pero hay que lucharla mucho, porque en la agenda siempre de un medio nacional, lamentablemente el centralismo que aún existe en nuestro país hace que los temas principales no pasen por los temas de la Amazonía o por los temas regionales. Entonces, ahora mismo hemos visto, quizá en el momento de proteger ciertos periodistas, ciertos temas, los que se priorizan no necesariamente son los que están relacionados con los temas amazónicos. Hemos cubierto cosas de minería ilegal, he cubierto tala ilegal también, hemos cubierto la problemática de las comunidades indígenas. Al inicio de la pandemia también consultamos, fue súper difícil hacer el contacto con ellos, pero la noticia, y eso solamente para poner el ejemplo, la noticia fue vista como que qué positivo es que ellos se aíslen, ¿no? Porque ya ancestralmente tienen esta técnica, digamos, para poder contrarrestar una pandemia. Pero visto desde el otro punto de vista es, claro, ellos lo hacen porque no tienen otra manera de protegerse, el Estado debería estar presente y no lo está, ¿no? Son 2 puntos de vista, son 2 maneras de ver las cosas bastante distintas,
Y además lo que tú, Glatzer, decías, ¿no? En Lima se va el agua 2 días y es una noticia nacional, portadas, horas en radio, en prensa, en televisión, trending topic en redes sociales, cuando en las comunidades indígenas son comunidades que ancestralmente no tienen agua hace muchos, no tienen servicios básicos. Entonces, ¿por qué eso no nos interpela a nosotros mismos con lo que está ocurriendo con nuestro propio país? Creo que también el punto de partida es no querer lo que uno no conoce, ¿no? Uno siente que eso está muy alejado, tenemos una visión quizá no realista de lo que está ocurriendo en las comunidades. Cuando uno revisa la prensa regional, uno encuentra experiencias como la de Radio Madre de Dios y te das cuenta lo importante que es tener periodistas comprometidos con el tema en las regiones, pero hace falta también luchar y seguir bregando porque esos espacios se abran en los medios nacionales, ¿no? Creo que el punto de vista de las personas que están a cargo de tomar las decisiones en los medios grandes todavía no está conectada con la demanda que hay de la población. Y solamente para terminar, Glatzer, cuando tú mencionabas que a la prensa internacional le interesan más los temas de la Amazonía, es absolutamente cierto. Cuando publicamos las historias desde comunidades por derrames de petróleo, por tala ilegal, en fin, por X cosas, recibía más contactos de periodistas internacionales interesados en replicar la historia, y nos preguntaban, y me preguntaban, decía, ¿por qué esto no es un escándalo en Lima? O sea, ¿por qué esto no está rebotando como sí rebota hacia afuera? Es muy complicado explicárselos, es muy complicado entenderlo, porque claro, desde el punto de vista informativo, obviamente dices, ¿cómo esto no está en una portada, es una foto de portada? Pero el punto de vista social se entiende, porque nosotros sabemos lo fraccionado y lo poco cohesionados que estamos como sociedad. Entonces, parte mucho de lo que cada uno de nosotros tiene que plantearse, ¿no? Pero desde el periodismo existen personas como Bárbara, como muchos colegas comprometidos, César también lo incluyo, que están comprometidos en hacerlo y creo que son espacios importantes. Ahora se lucha menos, pero se va a seguir luchando por hacer que esos espacios sigan y continúen. Sí, sobre esto que has mencionado, solamente quería, digamos, para que nos puedas seguir dando tu opinión, incorporar un par de elementos, ¿no? O sea, también hay que ser críticos y reflexionar a eso que le llamamos medios grandes, ¿no? Porque no son tan grandes como creen ellos que son, porque Exacto. hoy día hay otras posibilidades, ¿no? De hecho, Exacto. yo he trabajado en el comercio y bueno, en otros medios con estas características. En algún momento, muchas de las personas, colegas que trabajaban en esos medios, tuvieron que salir de sus unidades investigativas para formar o desarrollar emprendimientos de periodismo independiente y están abocados a esta tarea. Exacto. Pero Sí. la paradoja es que tienen que salir de los medios grandes para poder hacer estas cosas, porque no la podían hacer estando ahí, eso por un lado. Y por otro lado, debía desmitificar un poco, porque a veces el trabajo, por ejemplo, que se hace en redes o periodismo digital, si uno quiere, es más potente que inclusive esos medios en términos de alcance, ¿no? Exacto. Si uno ve Sí. los videos o lo que se hace a veces viral con cosas de esta naturaleza, y lo pondrías en puntos de rating en la televisión, a veces superan ampliamente lo que la televisión da también. Entonces quería preguntarte, Francesca, tu opinión sobre eso, ¿no? O matizar un poco esto de creer que como esos medios no lo tocan, entonces el tema no siempre es como que está del todo invisible. Coincido con Bárbara que dice que es la invisibilidad lo que hace que el problema sea más grave. Pero ¿cómo Claro. reflexionas sobre esto otro? O sea, medios grandes, digamos, pongámoslos también entre comillas, ¿no? Creo que la importancia y la potencia de un reportaje o lo que hace un reportero va más allá, va más a la calidad que al medio o la plataforma en la cual se publica, ¿no? ¿Verdad? Porque yo he leído cosas increíbles que están publicadas, no en los medios nacionales o tradicionales, como también los llaman, y son súper potentes, y de hecho dan pie a que existan más investigaciones o se abran más líneas investigativas de reporteros de televisión, de radio o de cadenas internacionales, porque también es una cadena interesante, ¿no? Uno empieza una investigación, un punto, y bueno, alguien dice, bueno, ya, si ella lo publicó, de repente es que por acá existe un punto más para tocar. Entonces, si lo mencioné, no quiero decir que por medios chicos sean menos importantes, No, 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 ¿no? no. Creo que como le digo, yo aprecio mucho la calidad y creo que se hacen trabajos muy de calidad. ¿Por qué no están en los medios tradicionales? Es una pregunta que deberían contestarla probablemente los propios directivos,
yo personalmente, como desde mi experiencia, yo creo de que no están conectados con lo que las personas demandan, porque a veces hemos publicado, no a veces, muchas veces hemos publicado las notas sobre Amazonía, tala, minería ilegal, o derrames de petróleo, y esas notas han tenido tantas vistas como una nota que hacen de Lima, que se supone que debería tener la misma cantidad de vistas, y la gente se indigna, y la gente demanda ese tipo de, dice, ¿por qué recién me están mostrando esto? Es un poco también lo que yo sentí cuando llegué a Madre de Dios la primera vez. Dije, ¿por qué esto no me lo están mostrando en la televisión o en la prensa todos los días para saber la importancia que es? Pero bueno, eso también es un tema de educación. Y yo desde acá resaltar en realidad el trabajo que se hace desde medios ahora digitales, todo aporta. Eso lo tengo claro, todo aporta. Todo aporta y sobre todo tener esta cadena de, porque sí veo mucha colaboración también, ¿no? Yo cada vez que veo las publicaciones de Bárbara me emociono como si hubiera sido un gol mío, ¿entiendes? Porque sé la importancia de este tema y la demanda que se necesita ser cubierta, porque es como que todos estamos metidos en esto y tenemos que empujar hacia adelante, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Francesca, por tus comentarios. Voy a dar la palabra ahora a César González Villar. Él es un misionero laico dominico con estudios en filosofía y comunicación, es licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de Burgos y máster de comunicación institucional y empresarial también. Ha sido colaborador de Radio Cepagua en Ucayali y desde el año 2016 es director de Radio Madre de Dios, que es probablemente una de las radios más importantes, con más tradición y con más legitimidad que hay en nuestro país, de todo un grupo de grandes radioemisoras que han aportado de manera significativa, y digo yo, para darle más sentido a la libertad de expresión, al debate sobre inclusive la participación ciudadana y sin duda sobre la democracia. Él también está con nosotros, es un gusto compartir con él este momento para preguntarle sobre estos temas, ¿no? Ahora es el colega periodista que está metido ahí, donde estos problemas, que los que estamos en Lima, por más compromiso que tengamos, pues lo vemos a la distancia y hacemos lo que podemos. Pero él, digamos, convive con la situación y su punto de vista va a ser interesante. César, qué gusto saludarte, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Va a ser muy interesante lo que nos puedas decir esta noche. Buenas noches y un saludo a todos los que forman parte de este panel. Gracias, Láser, gracias, Francesca, por las palabras también y obviamente a todos los que se están uniendo también a la transmisión, a Bárbara, que los conocemos desde hace tiempo. Sí, Radio Madre de Dios en realidad es la primera radio católica del Perú y desde hace muchos años, desde hace 62 años está trabajando por estos temas de dignidad, temas sociales y que tienen que ver también con el medio ambiente, temas pastorales por supuesto también, y desde hace unos años pues estoy por acá interesado por estos temas. Solamente por matizar lo que acaba de decir Francesca y a la pregunta que le hiciste sobre la falta de interés por parte de los medios nacionales sobre la realidad amazónica, yo hice el otro día un pequeño ejercicio hace como 15 días, una cosa así, para ver cómo estábamos nosotros en el Google Search, ¿no? Bueno, pues estas cosas que uno a veces se pregunta. Y busqué los términos pampa e interdicción. Y me di con una sorpresa. Yo pensaba que íbamos a tener una o dos notas nosotros como Radio Madre de Dios y teníamos dentro de los 100 primeros, las 100 primeras búsquedas, 10 eran nuestras, 17 de Andina, 19 del Comercio y 9 de Inforregión. 10 de Radio Madre de Dios, 9 de Inforregión, medios prácticamente independientes, ¿no? Que los consideraríamos muy, muy, muy pequeños, ¿no? Influencia e incidencia, pues seguramente mucha, y a nivel internacional nos están llamando también continuamente, ¿no? Yo quería aportar a esto que durante la visita del Papa, que me tocó estar en la parte de coordinación de la comunicación, realmente el interés prácticamente de la visita del Papa internacional era sobre la ciudad de Puerto Maldonado. Y yo me preguntaba, somos tan chiquitos, tenemos tan pocos medios, ¿qué vamos a hacer? Y casi todos los medios internacionales insistían, necesitamos historias vuestras, queremos saber cómo está la Pampa, queremos saber cómo es la Amazonía, queremos saber de pueblos indígenas. Y decíamos, nos encontrábamos, y esa es una de las grandes dificultades de las que yo quería hablar,
es de la falta de profesionales, ¿no?, que hay de la comunicación en la zona, ¿no? Y muchas veces uno tiene que tirar con todo, tiene que hacer en Radio Madre de Dios somos una radio tan chiquita que uno hace de director, de administrador, de locutor y de controles, ¿no? O sea, todo en realidad. Pero intentamos no dejar de lado la calidad, aunque nos cueste y aunque también sea a veces dolor de cabeza, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es posicionar historias en otros medios. Y a esto me refiero con que salen cosas que nos indignan, pero que en la ciudad o en la región no se pueden tratar, no porque tengas miedo, sino porque la agenda no está marcada por ahí quizá, o porque quizá tampoco sea conveniente que lo hagas a través de tu medio, ¿no? Entonces, creo que somos un eje de comunicación de la Amazonía como medios de comunicación. Tenemos que pensar que tenemos que fortalecernos. Yo siempre que he hablado con las autoridades, funcionan mucho los mecanismos de extorsión, ¿no?, en los medios de comunicación regionales. Y uno se sorprende y dice, bueno, yo también vengo de otra cultura, pero uno se sorprende y dice, ¿por qué? ¿Por qué existe esto? Y esto lo único que provoca es que no se hable de lo que se tiene que hablar, sino de lo que quieren que hables, ¿no? Y esto pasa, bueno, pues si pasa en Lima, aquí también pasa, ¿no? Y quizá de forma más presión, más fuerte. Entonces, pienso que los medios debemos ejercer nuestro rol. Nosotros hemos intentado cambiar también un poco de estrategia, convertirnos en multimedia, y a partir de hace ya 4 años estamos como tele también, en Facebook, hacemos transmisiones en live, que nos ven bastante gente, y bueno, y todo esto lo tienes que generar con muy poca gente, con prácticamente 2 periodistas que trabajamos en el medio para generar contenidos y después todo esto replicarlo en la web, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto no le interesa a la clase política que estemos fortalecidos. Y ese es el motivo por el cual los medios de provincias quizá no estemos considerados, ¿no? Porque a la clase política no le interesa fortalecernos porque sabe que va a haber crítica. Nosotros no nos vamos a vender, ¿no? O por lo menos lo intentamos. Sí. César, quería, digamos, junto con lo que has dicho, hacer algunas anotaciones para recoger tu punto de vista, ¿no? Tú has mencionado, y con razón, de que hacer la cobertura sobre estos temas, ahí donde, como se dice coloquialmente, las papas queman, plantea su propia complejidad para los hombres y mujeres que trabajan en los medios. Es decir, por eso es que suelen los medios de comunicación buscar un aliado que esté fuera de la localidad para que saque esa información. Es decir, esto se hace importante cuando sale de la zona, porque en la zona muchas veces los que manejan las cosas tienen el control, y justamente el control es que esto no se sepa o que se administre. Y hay mucha corrupción en la prensa también, ahí en todo el país, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que le quiero hacer en relación a eso es, ¿cuáles dirías tú que son los riesgos hoy día más frecuentes de quienes se meten a profundidad a trabajar estos temas? Porque cuando tú luchas por defender los bosques, no es, digamos, una pelea épica por solamente proteger y preservar la Amazonía, es combatir intereses que lo que hacen es el negocio de deforestarla. O sea, los madereros ilegales, los mineros ilegales, en fin, todos ellos. ¿Cuáles dirías que son esos riesgos? Porque es bien importante que se conozca, porque da la impresión que cubrir una cosa desde acá es lo mismo que cubrirla en la zona donde pasan los problemas. Bueno, los riesgos es que tienes que hacer una toma de decisiones. Cuando uno hace la producción de una noticia, muchas veces no nos damos cuenta, pero ahí está intrincado todo, ¿no? Sabe que tiene que pensar en lo que hace, en cómo, en dónde, en cuándo lo hace, y también en lo que va a suceder después, ¿no? Y todo esto te lo tienes que hacer prácticamente de inmediato, en la inmediatez de la noticia. Tienes que tomar la decisión de si lo publicas o no, porque no tengo un editor, no tengo un productor que va a decidir sobre mí si se publica o no. Entonces, todas estas tomas de decisiones a veces nos convierten en una... nos hace también equivocarnos alguna vez, ¿no? Sí, este tema es bien complejo. Yo creo que al final medios como Radio Madre de Dios o otros medios también, ¿no? Y sobre todo otros periodistas, porque yo creo que el valor, hay que reivindicar también el valor el valor de las personas que son reporteros acá, ¿no? Y que realmente trabajan por
por el bienestar, socialmente trabajan temas sociales. Quiero decir, hay varios reporteros, justamente estamos ahora, hay un reportero que está sufriendo COVID, que se dedica precisamente, ha estado en Radio Madre Dios bastantes años y se dedica también al tema social, está bastante malito en Cusco. Bueno, pues ese tipo de personas muchas veces han dado su vida, ¿no? O sea, bueno, en realidad no es que seas mártir de una causa, ¿no? Pero sí te ponen en el disparadero. Hay crítica detrás, hay crítica soslayada, incluso te dicen, estás cobrando de esto, dejas de cobrar del otro, ¿no? Todo esto es mal, o sea, se dedica, hay mucha prensa, o bueno, yo los denomino de otra forma, pero bueno, que lo único que hacen es basurear, ¿no? Es meter cosas que no vienen a cuento, ¿no? Y bueno, no estamos libres de hacer las cosas mal, como digo, pero es difícil mantenerse en la equidistancia, en el equilibrio entre conectar con la gente, por una parte, porque es muy fácil conectar con la gente si vas en contra de todo, si haces las cosas, si eres populista. Así es fácil conectar con la gente, pero yo creo que hay que mantener el equilibrio entre conectar con la gente y también, obviamente, ser ético, ser profesional, hacer las cosas como debes hacerlas, ¿no? Y eso te lleva, bueno, pues sí, como ha dicho Francesca, que conoce la zona de La Pampa, conoce los intereses, pues por ejemplo, a tratar temas madereros en la zona de Iñapari, o tratar temas de oro en la zona de Huaypeto, de toda la zona de La Pampa, de todo lo que ha tenido que ver con el operativo Mercurio, ¿no? Pues muchas veces te llaman al teléfono y te dicen, ¿por qué has titulado así? Bueno, pues pequeñas presiones, algunas veces pequeñas, otras veces pues directamente con descaro pues te dicen que te van a denunciar y te intentan amedrentar por ahí, ¿no? No, estás equivocado y te voy a denunciar. Ten cuidado con lo que haces. Bueno, pues en fin, uno tiene que tomar las decisiones antes de publicar, y por eso hay veces que se decide publicar, no solamente, entiendo yo, bueno, pues todos los periodistas de la zona andina también, entiendo, y de la zona de la selva que son conflictivas, pues se intenta publicar de otra forma. Estrategias hay muchas, ¿no? Sueles tener colegas. Yo creo que hay también mucho compañerismo por parte de compañeros que levantan historias, ¿no? Que te ayudan a levantar historias. De acuerdo, porque digamos, claro, toca convivir con gente que está en la línea de compartir estas historias para buscar mitigar los impactos de un problema tan severo, pero tiene los otros que están cooptados también por esos poderes ilegales que trabajan, digamos, para evitar que esa cobertura sea en la dimensión que debe darse, ¿no? Hay algunas preguntas que vienen de las personas que muy amablemente nos están siguiendo a esta hora. Hay algunas para José Álvarez que se la voy transmitiendo porque al último él va a hacer una reflexión general sobre lo que aquí se ha mencionado, tiene que ver con, digamos, la participación ciudadana para evitar la deforestación, qué mecanismos concretos se pueden echar mano para poder, digamos, participar de aquello, cómo hacer para que sea exigible o que se pueda ser practicable, por ejemplo, que una persona que va a un mercado y ve que venden aguaje, que tenga ciertos niveles de certeza de dónde viene, si hay posibilidades de determinar si hay trazabilidad o no, cómo hacer eso. Y lo otro que tiene que ver con, dice, no sabe si de pronto es un error comparar los efectos de grandes delitos como organizaciones que cometen delitos como la tala ilegal o como la minería ilegal con algunas personas que están desarrollando agricultura familiar y también generan de repente algunos problemas. Eso para José Álvarez. Y para los colegas, digamos, hay algunos temas vinculados al Estado en estas zonas. ¿Existe o no el Estado? El Estado, por ejemplo, en la cobertura, ¿es una fuente confiable o no? Uno va a la UEFA a preguntarle y le cree lo que dice, la Procuraduría del Ambiente funciona para estos temas. O sea, es decir, estamos en una situación en la que el Estado hace su trabajo y de alguna manera es confiable lo que nos están diciendo. Eso para, digamos, nuestros colegas. Y una más que dice, teniendo en cuenta que los medios más grandes del país no priorizan esta información que viene de las regiones, ¿cómo podemos llevar las historias de la Amazonía para que más personas las puedan conocer? Aquí ya más o menos se ha ido reflexionando sobre eso. Voy a darle en una última reflexión a cada uno unos minutos muy cortos para que puedan responder un poco todas estas preguntas. Bárbara, Freise, por favor, conversamos contigo, luego seguimos con Francesca,
Luego Bueno, terminamos. gracias. La pregunta de si el Estado es confiable, es una fuente confiable. Yo creo que el Estado son personas y son individuos, y creo que todos sabemos que hay personas muy comprometidas y hay personas que tienen intereses. Todos hemos visto últimamente la forma de que han sacado al director de CERFOR de su puesto, a manera cuestionable de lo cual se ha hecho. Y es una persona que ha enfrentado la corrupción en el sector forestal. Yo creo, mi experiencia ha sido que hay de todo. Hay personas confiables, personas que están tratando de hacer bien su trabajo y otros que no. Lo más complicado para mí, una de las cosas que para mí es una pena, es que algunas de las personas que sí están haciendo bien su trabajo tienen miedo de denunciar, porque ellos pueden pueden sufrir represalias en su trabajo, y eso para mí es una pena. Una cosa relacionada con el Estado que quisiera mencionar con respecto a la pandemia es que yo creo que después de la pandemia, una vez que pase lo peor, vamos a ver presión en la Amazonía para hacer proyectos que pueden generar ingresos o pueden generar empleos, y que puede haber presión para hacer más infraestructura, construir carreteras, construir infraestructura que puede tener un impacto a largo plazo sobre los ecosistemas y sobre las personas. Si bien la infraestructura es necesaria en algunos lugares, hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo de una manera que no genere más daño. Y eso pasa por considerar los impactos sistémicos, los impactos que van más allá del proyecto, de cada proyecto en particular. Creo que eso es algo que los periodistas deberíamos tomar en cuenta. Y eso, y la presión de acaparar o acaparar tierras durante este tiempo en que hay menos presencia del Estado. Esos son temas que creo que tenemos que tomar en cuenta. Y yo sigo insistiendo en que tenemos que enfatizar más la interconectividad de todo. Los ecosistemas de la Amazonía existen porque hay conectividad entre bosques, ríos, pantanos, humedales, y los animales, los peces, las especies que viven en la Amazonía, entre esos seres humanos. Sin ese concepto de interconectividad, de interrelación entre todo, no podemos entender la Amazonía, ni como periodistas, ni como seres humanos. Entonces, creo que esos son temas que tenemos que tomar en cuenta. Disculpe, yo he apagado tu micrófono. Sí, sobre la relación con el Estado, ¿no es cierto? Ya Bárbara dio algunos elementos, sí, está conformado por personas, hay buenos y malos como en todo, pero aquí qué cosa es lo que pasa, cuáles son los obstáculos, más allá de lo que ya hemos hablado, para una cobertura sobre estos temas, de aquellos inclusive que se meten a los temas, ¿no es cierto? César ha dado algunos ejemplos también, y quería yo incorporar alguna otra pregunta en relación a tu experiencia ahora también como profesora, como docente, como investigadora, ¿no? ¿Hay posibilidades de que, digamos, las nuevas generaciones de periodistas incorporen estos temas con algún nivel mayor de compromiso y que tengamos, digamos, ahí también, ojalá, una renovación y un cambio que nos lleve a ser un poquito más optimistas? Porque, digamos, a veces con lo que tenemos ya es bien difícil seguir lidiando, porque no hay manera, pero de pronto los que vienen puedan interesarse un poco más. Sí, Glatzer, perdón, se cortó, pero supongo que la pregunta es para mí por el tema de la docencia. No Sí, sí. Sí, sí, hay esperanza. De hecho, a los chicos, una de las cosas que primero hago es mostrarles la pampa, ¿no? Y la primera reacción de ellos es decir, ¿por qué no me enteré de esto antes, no? Entonces, existe, creo que en los más jóvenes, esta capacidad, gran capacidad y aplaudible capacidad de adaptarse, y sobre todo con el contexto complicado que estamos viviendo
como periodistas, como ciudadanos en general, con todas las dificultades que nos está tocando, nos están golpeando, una de las enseñanzas valiosas para los estudiantes es saber que hay que adaptarse y además que hay que especializarse también en los temas que uno sigue. En nuestro caso, todos de alguna manera nos hemos enlazado con los temas de Amazonía, con los temas ambientales por algo, pero nos gusta hacerlo y creo que en los estudiantes la principal motivación debe ser especializarse en alguno de los temas que a ellos les guste y a investigarlos, porque la investigación no termina con un reportaje o no termina con cumplir para hacer un trabajo, sino es un tema de largo aliento. Entonces, creo que sí existe mucho optimismo en que esta nueva generación, con todo lo que estamos pasando, va a surgir a enfocar el periodismo de maneras distintas. De hecho, creo que ya son una generación distinta también. Yo me llevo 15 años probablemente con mis alumnos, entonces ellos ya son una generación absolutamente distinta, mucho más digital, mucho más pensando ya no solamente como en mi caso, que cuando entré a una redacción pensaba solamente en el papel. Ahora ellos lo ven todo, ¿no? Ven redes sociales, ven video, ven papel, ven absolutamente todo. Entonces, creo que sí. El compromiso de los que algo hemos recorrido, como en mi caso, mirar también a los que están más adelante que yo, es aprender de las cosas que podemos mejorar también. Para los que están, y siempre les digo, o sea, para los que están interesados en temas ambientales, hay muchísimo campo de investigación y de estudio, porque somos un país que tiene un gran territorio amazónico con mucha biodiversidad. Hay muchísimos temas por los cuales interesarse. No solamente quizá las actividades ilícitas, sino los temas de conservación, de biodiversidad, creo que son interesantes de tocarlos, y es importante desde el espacio en el que estemos, seamos periodistas, docentes u organizaciones, creo que es importante decirlo, ¿no? Es imposible vivir en un país como el Perú y estar de espalda a la Amazonía y a todos los temas que atañen a esto, ¿no? Entonces, sí, hay esperanza, gracias. Yo creo que la nueva generación va a ser una generación más adaptada a todo lo que estamos padeciendo ahora, ¿no? Sí, y además, digo yo, ahora los más chicos, sobre todo, que nos ha tocado vivir una pandemia como esta, si es que no aprendemos o no se dan cuenta del país en su diversidad que somos, creo que no va a haber otras oportunidades para verlo con esa nitidez, ¿no? Quería Exacto. preguntarle ahora a César González sobre algo que decía Bárbara también, ¿no? ¿Cómo imagina él ese momento después? Porque de aquí lo que se viene con la reactivación económica, y eso siempre ha pasado en la historia del Perú, se subordina al crecimiento económico todos los otros derechos. Todos nos alineamos con el crecimiento. Entonces, pueblos indígenas, ambiente, deforestación, no necesariamente van a estar en la lista de los principales resguardos, tengo yo la impresión. ¿Cómo eso se va a dar en la cobertura de los medios, en el trabajo que hacen en Radio Madre de Dios? Y también nos piden una opinión, y se la traslado a César, sobre las alianzas entre periodistas desde un medio local o regional, con medios nacionales que puedan de alguna manera amplificar este grito desesperado de la Amazonía que pide atención, pero también de la relación pública-privada para luchar contra la tala, contra la deforestación y para de repente tener una visión común de protección de los bosques. Sobre esas dos cosas, César, ¿cuáles serían tus comentarios? Solamente para matizar una cosa de lo que ha dicho Francesca, que me ha gustado mucho porque tiene que ver con la parte educativa. Nosotros, que somos una radio pastoral, una radio pequeñita, un pequeño chiringuito dentro de todos estos medios más grandotes que ocupan portadas ahora de los beneficios que han recibido, etcétera, pues nosotros trabajamos precisamente con los universitarios, con los que acaban de terminar sus carreras, para poderles dar, en los últimos 4 años, lo que llevo yo acá, han pasado por la radio creo que 7, 8 personas, 8 periodistas, en los cuales han ido rotando y se han formado, entiendo, como periodistas, no sé si bien o mal, pero se les ha dado capacidad para poder producir, editar los informativos, aprender en la cancha, y después tienen un cariño especial por la radio, y por eso también tenemos mucha relación con otros medios que después han terminado siendo, han ido a otros medios, ¿no?, más grandes, de Lima, etcétera. Bueno, y sobre lo que preguntas en concreto, me parece interesante la reflexión que se está llevando a cabo. La parte de lo de las alianzas, nosotros no funcionamos si no es con una red de radios o red de medios, ¿no? Y Glatzer, tú lo sabes, o sea, al final
qué valor tuvo la CNR, las antiguas radios, cómo se juntaban, cómo compartían contenidos y cómo ahora lo hacemos también en las dificultades. Yo solamente quiero recordarles que hemos pasado, los medios chiquitos, también los grandes, pero los medios chiquitos hemos pasado por la pandemia y la pospandemia, que nos queda largo, es decir, perder todos los anunciantes, que son pocos, y el Estado que no se fije en nosotros. Hemos pasado por la ley Mulder durante 6 meses o 7 sin prácticamente publicidad, y yo no sé de dónde vivimos. Yo lo único que sé es que, bueno, doy muchas gracias a Dios por poder estar en el sitio donde estoy, porque es un privilegio. Pero, ¿cómo no vas a hacer alianzas con otros medios y con otros profesionales? Por supuesto, las tienes que hacer. Es decir, no te queda otro remedio, pero es que gracias a Dios no te queda otro remedio también. Y esto sirve mucho para poder contar historias. Hace bien poquito me llamaba un medio internacional, en este caso un medio español, me decía: César, ¿cómo estáis con la pandemia? Y en breve le conté 2 o 3 cosas y me dice: me interesa tu historia, me la cuentas un poco más larga y la publicamos. Quiero que salgas tú. No, perdona, no, haz tú el artículo, no te preocupes, yo quiero que salgan historias. A mí no me importa tanto quién sea el protagonista de esa historia y quién escriba esa historia, sino que salgan historias de la zona donde estamos, ¿no? Cuando venía gente a La Pampa, explicar la diferencia entre minería ilegal, informal, todo lo que tiene que ver con procesos de formalización, de lo cual José Álvarez seguro que sabe un montón. Es tan difícil que si lo vives aquí, cuando lo vives, te cuesta un poco menos, pero de todas maneras ves que vienen periodistas de fuera y lo que tienes que hacer es precisamente ser un poco Cicerone, ¿no? En ese sentido. Y no te importe pues no ser el protagonista, justo al contrario. Lo importante es la historia que cuentes, ¿no? Y creo que eso nos ayuda a comprender la labor y la función que ha tenido históricamente medios como este. Medios como Radio Quillabamba, medios como, bueno, otros medios también, Radio Marañón, Radio La Voz de la Selva, otros medios que están trabajando y que sabemos que se sacan todo. Yo ahora mismo, la radio ahora mismo en mi casa, porque yo he pasado justamente por los 14 días de cuarentena que di positivo hace hoy 14 días. Pues la radio es mi casa y la radio yo la he trasladado a mi casa, lo único que se hace es ir a encender y apagar. ¿Cómo hacemos todo esto para sacar 7, 8 noticias al día, hacer producción? Pues con mucha imaginación, supongo, y también, sobre todo, con una cosa que me encanta, que es el compromiso de la gente. La gente que pasa por Radio Madre de Dios ya se queda, entiendo yo, que enamorada, ¿no?, de la profesión, y te cuesta tan poquito hacer esas migas, ¿no?, y decirle: oye, sácame esta historia, ayúdame en esto, ayúdame a redactar, que a veces es lo que me falta en sus manos. Tengo esta historia que no me da tiempo a poder hacerla. Y te ayudan porque realmente saben el esfuerzo que supone, ¿no? Me parece que eso es fundamental, ayudarnos entre todos y también el compromiso de la gente, ¿no?, de los que han pasado por acá. Sí, muchísimas gracias, César, por, digamos, contarnos el trabajo que hacen en Radio Marañón, y que en Radio Marañón creo que se refleja la experiencia de muchos otros medios de comunicación. Tú has citado algunos de ellos, que siguen siendo, digamos, medios importantes por la legitimidad que tienen en su zona, que es una cosa que habría que resaltar, y ojalá otros medios tuvieran, y que están en Lima y por eso se asumen más importantes, ¿no? Solamente para contextualizar, para que nos siguen, la ley Mulder era pues la incomprensión total del país y de los medios de comunicación en el país profundo. Es decir, por vengarse de la República y el Comercio, a quienes le echaban la culpa de la desgracia del Congreso anterior, dijeron: le quitamos toda la publicidad, cuando radios como Radio Madre de Dios son las únicas radios que llegan a las zonas más alejadas del país, y estos sinvergüenza prefirieron dejar a esa gente sin información solo para pelearse con los medios que no querían. Así es el país, así es como maneja también su relación con los medios de comunicación. Pues bueno, hay varias otras preguntas, lamentablemente no tengo mucho tiempo ya para planteárselas a nuestros invitados. Yo quisiera, ya agradeciéndole a nuestros invitados e invitadas esta noche, darle la posibilidad a José Álvarez para que pueda hacer una reflexión final. Ya yo le trasladé algunas preguntas que han hecho directamente para él sobre lo que propuso al inicio, y con eso, digamos, iríamos cerrando ya, para que Laura al final también nos cuente y seguramente adelante algunas otras cosas que se vienen después de esta primera reunión. José, para que puedas tú hacernos una reflexión de cierre en esta reunión, de lo más interesante, que agradezco por supuesto a mis colegas por su trabajo y por lo que nos han contado esta noche. Gracias, Glatzer.
me transmitiste 3 preguntas. La primera era ¿cómo puede participar en esta problemática un ciudadano de una ciudad, un habitante de una ciudad? Primero, con su voto. Hay candidatos que promueven un modelo de desarrollo que es enemigo de los pueblos indígenas, del ambiente, de los bosques, y no deben recibir el voto de un ciudadano responsable. Y eso ocurre en provincias, ocurre en la capital. Segundo, hay formas de denunciar, hay formas de participar. Y no solo denunciando porque dicen, bueno, yo que si descubro que alguien está haciendo algo ilegal, ir a la fiscalía. Hoy día, sobre todo los jóvenes que son tan activos en redes, tienen un mecanismo poderosísimo porque las redes son poderosas, hacen tendencia. Me decía ayer mi hijo, que está justo muy involucrado en temas políticos por su estudio de ciencias políticas en la universidad, que sí tiene impacto cuando uno se enfrenta con un, por ejemplo, discriminador, un racista, un homofóbico en redes. Cuando tú participas y denuncias en redes, eso corre, porque los jóvenes están buscando una causa a la que sumarse. Los jóvenes especialmente son los que les da clase Francesca. Por eso yo comparto el optimismo de Francesca. Yo sí creo, así como ella, que en esa nueva generación, también lo comentaron otros, tú Gladys, creo que también lo comentaste, esa nueva generación que viene con ganas, viene marcada ahorita por la pandemia, especialmente los que vienen detrás, los pandemials, y viene con ganas de que no vuelva a repetirse esto, porque la gente está mucho más informada que nuestra generación, que quizás no le llegaban este tipo de noticias. El joven está buscando una causa y es apasionado por la naturaleza. Entonces yo creo que así como, bueno, la compatriota de Bárbara, esa Rachel Carson, ¿no? Hace 70 años, creo, un libro cambió la historia de la humanidad. Probablemente adelantó 20 o 30 años algo que tendría que pasar. Eso nos da una idea de que hay momentos históricos en que la gente, si sabemos colocar las noticias en el momento oportuno a través de nuestros medios, por supuesto los periodistas tienen una labor increíble de poder hacer incidencia. La otra pregunta era, ¿cómo identificar un producto legal, por ejemplo, un aguaje? Bueno, esta empresa que yo mencioné, que es la empresa que vende agua cielo y otras cosas, que es el Grupo AGE, tiene el sello del CERNAM, que es Aliados de la Conservación. Entonces, cuando alguien va a beber un producto que sabe que viene de Amazonía, busquen que tenga un sello, que no sea algo que es fabricado en no sé qué sitio, porque quizás no todos sepan, pero detrás de cada producto hay una historia y hay que buscar, hay que discriminar. Es la única forma de garantizar de que lo que nosotros consumimos está teniendo un impacto o positivo o negativo en el medio ambiente. La otra pregunta era relacionada con la agricultura familiar. Yo cuando mencioné que la pérdida de esas 150.000 hectáreas al año que perdemos ahora se produce principalmente por talas de menos de 5 hectáreas, pequeñas parcelas, hablé de cultivos comerciales, no de cultivos de autoconsumo. Nadie está cuestionando bajo ningún concepto el derecho de los pueblos indígenas y de los que viven en la Amazonía a cultivar sus alimentos, a hacer su vida como le hicieron. Eso es un derecho inalienable, pero ellos no han sido los causantes de esta pérdida de bosques, porque ellos hacen una agricultura relativamente sostenible, 3-4 hectáreas y le dan la vuelta, su famoso empurmado, etc. El problema es los cultivos comerciales, y a veces hacen esos cultivos comerciales gente también muy pobre por falta de alternativas. Por eso hice tanto énfasis en promover ese modelo de negocios que no obligue a la gente a destruir para tener una vida, además tampoco de riqueza, porque es una vida miserable la que hacen talando bosques, ¿no? Y culmino con un par de mensajes, como me pedías, Gladys. Yo creo que todos ustedes, amigos periodistas, han puesto énfasis en las personas. Cuando hablamos del bosque amazónico, la referencia a las personas, tanto los que viven en él y dependen de él, viven en, del y por. Porque la vinculación de los pueblos indígenas con el bosque ya lo hemos todo resaltado. Pero la protección de la Amazonía, nuestra preocupación que nos debe ocupar, no solo preocupar, ocupar, está vinculada también con nuestro interés. Entonces yo creo que es un mensaje poderoso decirle a la gente, oye, la Amazonía te debe importar, no solo porque te emocione, conmocione y tengas empatía por los pueblos que sufren allá, que sufren el peor impacto de la degradación de sus bosques, sino porque tarde o temprano, si se destruyen sus bosques, va a afectar tu vida y la de tu
futura descendencia. Está recontra vinculado. No tuve tiempo de explicar, pero si se destruye la Amazonía, este mundo pierde su mejor bomba climática. Lo dijo el documental que nos puso Laura al principio. Los bosques tropicales, conservar esos bosques es la mejor herramienta para mitigar el cambio climático en el mundo. Y estos mensajes poderosos hay que hacerlos llegar a la gente para que tome decisiones, no solamente para que se preocupen, etc. Una de las decisiones, por ejemplo, que pueden contribuir es consumiendo noticias sobre bosques amazónicos, difundiéndolas. Porque a veces, yo escucho anécdotas de que se compran un periódico, entran en un periódico digital y se van a deportes y a farándula. Por favor, hay que consumir noticias buenas, aquellas que nos alimenten nuestro espíritu, que nos vinculen con la problemática y nos den sentido a nuestra vida. Yo termino con eso y les pido también, amigos periodistas, que difundan no solo lo malo, sino lo bueno. Porque a veces las noticias que nos llegan de la Amazonía son solo los problemas. Terrible contaminación, derrame por acá, tala por el otro lado, minería ilegal por el otro lado. Pero hay cosas muy buenas que están pasando. Los pueblos indígenas no solo sufren problemas, yo lo he comentado eso para conmover el drama de la desnutrición crónica y de la anemia, que es para mí el peor problema que tiene el Perú porque está afectando el futuro de las futuras generaciones. Pero yo he vivido con esos pueblos, he tenido el privilegio de compartir, de tener muchísimos amigos indígenas, no conozco más gente más feliz en el mundo que ellos. Tenemos mucho que aprender de ellos, mucho que aprender de su modo de vida, que sabe disfrutar el momento, que sabe respetar a los otros, que sabe las comunidades tradicionales, el estilo de vida, porque también entre los indígenas hay muchos ilegales a veces, pero el estilo de vida tradicional indígena, lo que yo he conseguido disfrutar en mis años en la Amazonía, es algo del que podemos aprender las sociedades occidentales. Aprender a respetar nuestro entorno, aprender a valorar lo valioso en nuestra vida, que son las relaciones sociales, las relaciones humanas. Por eso ponía ahí en mis diapositivas ese buen vivir de los indígenas, que está tan vinculado con un medio ambiente armónico. Noam Chomsky, y acabo, decía que este mundo se salvará gracias a los pueblos indígenas porque son los únicos que nos pueden enseñar a cómo vivir en armonía con la naturaleza, con el planeta y con los bosques tropicales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por esa, no solo las respuestas a las preguntas, sino tus reflexiones finales, ¿no? A la que habría que sumarle también aprender el principio de solidaridad y de comunidad que es tan necesario en estos tiempos, ¿no? Si hay algo que tenemos que aprender de lo que nos está pasando, es poner el bien público, digamos, el bien común por encima de cualquier cosa, si no estamos destinados a que nos vaya muy mal, ¿no? Voy a darle la palabra ahora a Laura Vargas, ella, como saben ustedes, coordinadora de IBI Perú, para que pueda ya cerrar el evento, agradeciendo, por supuesto, a quienes de manera muy solvente y de la mejor manera nos han compartido esta noche sus experiencias y su punto de vista. Muchas gracias. Laura. El micrófono, Laura, por favor, tu micrófono está apagado. Creo que el micrófono de Laura está apagado. Laura, si lo puedes prender. Ya, bien. Estaba diciendo, ¿no? ¿Sí? Sí, ahora sí te escuchamos. Ya. Bueno, estaba agradeciéndote a ti, Glatzer, por habernos acompañado. Siempre es un privilegio contar contigo, con todo tu sabiduría, con toda tu experiencia, que es importante. Agradecer a Pepe, de quien aprendemos siempre tanto, sobre todo su pasión. Porque creo que en estos temas que son tan importantes para la vida, la única manera de asumirlos es tener una pasión. Entonces, en el video con el que comenzamos, se nos muestra realmente lo que significa lo que para la vida, ¿no? Y eso es un desafío para asumir esta pasión por el cuidado de la vida, de los bosques, de sus pueblos y aprender de toda esa sabiduría. Agradecer a Bárbara Frenzel, agradecer a Francesca, a César, que han compartido, llevarnos una visión positiva. El Perú celebra el próximo año el bicentenario, que sea un tiempo para que el Perú sea reconocido como país.
quizás reconociéndolo como país amazónico, vamos a poder tener una mayor valoración de este maravilloso país, uno de los 17 países megadiversos del mundo, que nos desafía a cuidar sus culturas, a cuidar su geografía, a cuidar todo lo que tiene como tradición. Y antes de despedirnos, agradecerle a cada uno de los que han participado y decirles que mañana todos los que se inscribieron van a recibir en sus correos un live con toda la información que nosotros tenemos sobre el tema de bosques, que creemos que es de suma importancia para seguir difundiendo, para seguir difundiendo esa fuente de vida tan importante. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y nos vemos con la bendición de Dios, con la bendición de los bosques, con la bendición de la vida. Y muchísimas gracias. Lamentablemente hacia el final, Laura, se ha como ido tu audio, no hemos podido escuchar, pero por supuesto solamente voy a hacer referencia a todos los agradecimientos que has hecho a quienes han participado, a quienes han estado en la mesa también, y el compromiso de los organizadores para que les pueda llegar vía electrónica a quienes han participado lo que estaba previsto inicialmente, ¿no? No sé si ahora has recuperado, porque no se te escuchaba hacia el final, para que ya cierres definitivamente el evento. Bueno, agradecerles nuevamente y decirles que nos vamos a seguir encontrando, porque este es un tema que no puede terminar acá. Tenemos que seguir reflexionando y trabajando en esta tarea tan fundamental. Cuidar los bosques es cuidar la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.